Pues muy buenas tardes, bienvenidos a estas claves de la tarde, hoy lejos del plató de Negocios Televisión, pero por supuesto muy pendientes a la actualidad de la jornada y por supuesto también con una palabra clave de nuevo en el día de hoy, inflación, porque hace nada hemos conocido en Estados Unidos el dato de PCE, dato de inflación también, por cierto, el favorito de la Reserva Federal, pero también hay que recordar que hace un poquito más de horas hemos conocido dato de inflación de la eurozona, el dato preliminar también para esa eurozona, desde luego a la que tan pendiente está el Banco Central Europeo para saber exactamente dónde tiene que subir los tipos de interés. Una inflación que en términos generales ha bajado hasta el 5,5%. Esto es una bajada superior a lo que se esperaba, pero aún así una subyacente, excluyendo, como ya saben, elementos volátiles como la energía y los alimentos, que han quedado por encima, en este caso, de las expectativas en el 6,8% de inflación subyacente. Hoy, desde luego, que la mirada está puesta aquí, pero también en Wall Street, a lo que puede hacer la mayor compañía del mundo. Apple hoy está muy cerquita de esos 3 billones de dólares de capitalización bursátil y por eso hay que estar muy pendientes también así en el día de hoy con la subida que pueda realizar hoy Apple, porque está muy poquito de esos 3 billones, puede alcanzar esa cifra simbólica, eso sí, pero de 3 billones de capitalización bursátil, algo que ninguna compañía en el mundo, en la historia, ha conseguido nunca. Vamos a adentrarnos ya en estas claves de la tarde, echando la vista atrás también a lo ocurrido hace algo menos de un mes. Se acaba el mes de junio, ya lo saben, se acaba el mes que casi fue apodado por los medios de comunicación como el mes del default de los Estados Unidos, porque ya saben que entonces se decía que el día 1, luego se dijo el día 5 de junio, Estados Unidos podía acabar haciendo default e incumpliendo en el pago de su deuda, porque básicamente ya saben que desde enero ese techo de deuda estaba bloqueado por el Congreso, no se podía ampliar ese techo de deuda, aumentar y por lo tanto no se podía emitir más deuda en los Estados Unidos, y ya saben que para pagar la deuda anterior tenemos que pagarla con nueva deuda, en el caso de Estados Unidos y bueno, en el caso de otros países donde los impuestos no son suficientes, porque ya saben ustedes que hay dos maneras de ingresar dinero por parte de los estados. Por un lado, gracias, como les decía, bueno, pues a esos impuestos, y por otro lado a las deudas. Bueno, pues fíjense, porque fue la semana anterior, el fin de semana anterior, perdón, al día 5 de junio, que fue lunes, cuando Estados Unidos consigue cerrar ese acuerdo del techo de deuda y consigue de hecho el mejor resultado para el gobierno de Joe Biden, que no era aumentar ese techo de deuda, sino más bien suspenderlo directamente para tener total libertad para hacer lo que quisieran con la deuda y emitir toda la deuda que quisiera el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, desde entonces sabíamos que Washington estaba hambriento de endeudarse y de hecho los expertos en la materia ya lo advertían, decían cuidado porque lo que va a hacer ahora Estados Unidos es cargarse de deuda y cargar de deuda también a sus ciudadanos, e incluso se decía para finales del tercer trimestre podríamos estar ya con una deuda, con un aumento de deuda de casi $1 billón. Bueno, pues fíjense también en el gráfico que les vamos a poner ahora mismo en pantalla, porque voy a darles una cifra que les va a dejar desde luego boquiabiertos. Estados Unidos ha emitido solo en cuestión de semanas, no llega ni siquiera al mes, concretamente 800.000 millones de dólares. Insistimos, casi $1 billón en una cuestión de semanas, porque no hemos acabado el mes de junio, se levantó, bueno, se suspendió ese techo de deuda a principios del mes de junio y estamos terminando el mes con casi $1 billón más de deuda para la principal potencia del mundo. Claro, bate así cualquier expectativa que realmente tenían los inversores financieros, cualquier expectativa que también podían tener los expertos que, como les decía antes, habían pronosticado que para finales del tercer trimestre de este año íbamos a tener una deuda que iba a haber aumentado concretamente en casi $1 billón. No ha hecho falta ni siquiera que llegue el tercer trimestre para que ya tengamos ese aumento de casi $1 billón. Pero a la vista está que efectivamente, bueno, los mercados financieros están encajando bien todo ese papel que está siendo emitido de momento por los Estados Unidos. Vamos a hacer unos cálculos rápidos, porque si en las últimas semanas se han emitido, en los últimos 22 días para ser exactos, se han emitido 800.000 millones de dólares concretamente en 22 días. Esto significa que cada día Estados Unidos ha emitido concretamente 36.000 millones de dólares, que desde luego ahí es nada. Claro, si luego vamos haciendo cálculos y bajando un poquito ese cálculo, también vemos que por minuto estaríamos hablando de una emisión de deuda aproximadamente de 25 millones de dólares. Insistimos,
por minuto en el caso de los Estados Unidos. Ya sabíamos que esto iba a ocurrir, ya se lo decíamos, sabíamos que Estados Unidos iba a cargarse de deuda, pero una de las grandes incógnitas, desde luego, que teníamos en los mercados era cómo iba a sentar esto precisamente a estos mercados financieros. Es cierto que además se ha producido en un momento clave para la Reserva Federal, punto de inflexión incluso, llegaría a decir yo, porque es verdad que en las semanas anteriores teníamos a Jerome Powell advirtiéndole también al mercado de que esa pausa en la subida de tipos iba a ser solo temporal y que realmente lo que íbamos a tener después iba a ser más subidas de tipos. Claro, justo ahora, justo en ese momento en el que Jerome Powell advierte al mercado de que se van a seguir subiendo los tipos, justo en el momento en el que Estados Unidos emite casi $1 billón de deuda, vemos como, por ejemplo, el rally en renta variable ya no está siendo como era hasta entonces. No tenemos ese optimismo, no tenemos subidas prácticamente diarias en estos índices sin ver tonos negativos. ¿Hasta qué punto esto es culpa de todo ese papel que ha sido emitido por parte de Estados Unidos? Esa es una de las grandes dudas, porque ya se lo comentábamos aquí también nosotros, les decíamos cuidado, porque esto supone que al final va a haber mucha más oferta del lado de la renta fija, que está ahora mismo pagando unos cupones súper altos en función, bueno, en comparación también con lo que se pagaba en años anteriores, y esto hace que sea una opción muy atractiva para los inversores y quizá no tanto una bolsa que el año pasado, lo recordarán bien ustedes, estaba dando una rentabilidad negativa con un mercado bajista. Vamos con la siguiente clave de la tarde y vamos a seguir, por cierto, en Estados Unidos, pero esta vez para echar un vistazo más al lado político. Todavía queda un año para que allí se celebren esas elecciones presidenciales, pero ya saben que los candidatos a las primarias, a los dos partidos políticos, republicanos y demócratas, ya han empezado esa precampaña. Tenemos a Trump, por ejemplo, haciendo declaraciones cada tanto. Tenemos a Joe Biden, que ahora mismo está en la Casa Blanca, pero que también aprovecha esos mítines para dar speeches electorales. Y por supuesto, también tenemos al gran rival de Donald Trump, en este caso, a Ron DeSantis. Bueno, todavía estamos lejos de las elecciones, ya les decíamos que estamos en torno a un año. Pero aún así, DeSantis, candidato a los republicanos,